Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Sí, en esta idea me ponía a pensar de nuevo sobre lo que decías al principio de estas personas que se van de la iglesia pero siguen teniendo convicciones, siguen siendo creyentes, o sea, afirman ser creyentes, pero ya no querer ir a la iglesia. A mí me parece que las nuevas iglesias o las iglesias de jóvenes, mucho de lo que tratan de hacer es convencer a aquellos que se han ido, pero creen, de decirles, ya puedes regresar, mira que no somos como las de antes. Y en eso, pues han querido convencer a aquellos que niegan muchas cosas de la fe, pero por eso vemos que es muy común en las iglesias de jóvenes o que están enfocadas a los jóvenes. No quiere decir que no vaya gente más grande, pero el enfoque es pensado cómo hacemos que el joven o los jóvenes vengan, cómo hacemos que los jóvenes se sientan a gusto aquí, cómo hacemos que a los jóvenes les parezca atractivos los estudios que tenemos, los discipulados. Es decir, sí es mucho en mente el joven. Pero creo que en eso, en parte, muchas veces, al ver que muchos se van, pero dicen, es que sí creo, pero ya no quiero ir a la iglesia. Muchas iglesias han aprovechado o han tenido el buen deseo de decir, bueno, vamos a buscar que aquellos que se han ido regresen. Pero yo creo que las iglesias nuevas también lo que buscan y lo que terminan haciendo es querer hacer una iglesia donde tú vayas y realmente sientas que no eres diferente o que no hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Es decir, que tú puedas invitar a tu amigo no cristiano y tu amigo no cristiano diga, ah, pues aquí está bien padre. O sea, todos son igual que yo, todos se comunican igual que yo, hablan igual que yo, se visten igual que yo, son iguales. O sea, la única diferencia es que ellos vienen los domingos, levantan las manos y escuchan un mensaje de alguien que quiere que sean mejores, que busquen más a Dios. Pero realmente, por eso yo creo que hoy en día, si vas a una iglesia de jóvenes, los ves y realmente, y ni siquiera estoy hablando de que haya vestimenta correcta o no correcta, pero en sí todo lo que se hace es para ser lo más amigable posible para alguien que no es creyente. Es decir, una iglesia que reciba a todos, que está hecha para el no creyente más que para el creyente. La pregunta que se impone necesariamente es, entonces, ¿hay un camino para todos aquellos creyentes que buscan una opción no religiosa? O sea, hay una opción. Pues es lo que están tratando de crear, ¿no? Una iglesia donde te sientas a gusto ir y si no vas también te sientas a gusto. Es decir, una iglesia que puedas faltar un mes y regreses y nadie te diga nada. Es decir, aquí te recibimos como eres. Si eres alguien que un mes duda y no quiere venir y lo quiere regresar, no importa. O sea, no hay compromiso, no hay responsabilidad. Una iglesia, pues a la que puedas ir cuando te sientas con ganas de ir. Sí, y esto de la responsabilidad como ejercicio de libertad implica que el libre albedrío, la capacidad de decidir, se fundamenta y se sujeta a un sentido de responsabilidad cada vez más amplio. Aquel sujeto que cada vez es más libre es un sujeto que debe ejercer cada vez con mayor responsabilidad su libertad. Esto quiere decir que la libertad no está ajena ni separada de la responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando vamos a cualquier sitio, al trabajo, a la escuela, a la calle, al centro comercial, a lo que sea, en este caso a la iglesia, tenemos que ir como sujetos libres, efectivamente, pero el ejercicio de la libertad cristiana implica, por ende, un ejercicio de responsabilidad cada vez mayor. Quiere decir que si yo voy a la iglesia y no soy responsable con lo que estoy haciendo, o sea, si no asumo mi responsabilidad de poner mis pies en una iglesia y sentarme en una silla de la iglesia, si no asumo esa responsabilidad, la responsabilidad de ese momento como sujeto del mundo, entonces no estoy haciendo un ejercicio de libertad. O sea, lo único que estoy haciendo es llenar un espacio más sin, no solo irresponsable, sin sentido y en el sentido estricto, sin vida, estéril. O sea, un ejercicio que no me va a dar frutos de ningún tipo.
Sí, que es lo que hablábamos en otro episodio, ¿no? O sea, ahí lo que se busca no es eso, se busca que estés cómodo, que estés a gusto, que estés tranquilo, y es complicado porque en parte, o sea, uno dice estas cosas y uno dice, pues sí, eso también, eso así deberíamos sentirnos en la iglesia, a gusto, tranquilos, no sentirnos incómodos de, híjole, a ver si no dice algo el pastor que invite, que ya lo hemos dicho, ¿no? Invité a mi amigo y a ver si el pastor no dice algo que ni siquiera es bíblico, pero a él no le parece, entonces lo va a decir y esta incomodidad de a ver si no sale con sus cosas, o el predicador de esta semana, a ver si no sale con sus cosas. Sí debe haber estas cosas de comodidad, tranquilidad, paz, pero cuando se ponen por encima de esto, de la responsabilidad, del ejercer tu vida como cristiano, y se quiere quitar todo eso, es cuando tenemos las nuevas iglesias, donde muchas veces, pues realmente no hay, por lo mismo, no hay exhortación, porque ¿cómo le vas a poner la responsabilidad o la carga a alguien de eso? Cada quien está en su viaje, cada quien sabrá lo que tiene que cambiar y, y se cambian estos conceptos cristianos del amor, por ejemplo, ¿no? El amor de Dios, que es lo peligroso, porque se usa el mismo vocabulario, pero ya quieren decir diferentes cosas, es decir, aquí ya es amor y es amor incondicional, pero no por Cristo, sino porque Dios te ama así como eres y se quita Cristo de en medio, es decir, Dios te ama, se acabó. O sea, tú tienes que entender que Dios te ama. Y luego se empieza a decir tanto que luego la gente ya empieza a agarrarlo como excusa, decir, oye, pero si Dios me ama, si me ama, realmente tiene que ser Dios así, y así, y así, así. Y la iglesia, al no querer contradecir ni hacer sentir mal ni incómodo a nadie, en vez de corregir estas malas ideas de teología y dar una verdad bíblica y decir, oye, pues Dios te ama, pero la Biblia también dice esto, que tú necesitas hacer esto, que hay que estar de acuerdo con Dios, que hay que arrepentirse, todas estas cosas que son necesarias para el cristiano, que tiene que vivirlas para ser cristiano, se van quitando de ahí, se van robando, con tal de que la persona que va se sienta cómoda, no se sienta juzgada y sienta que pueda estar amada por Dios, aun si nunca se le confronta con aquello que la separa de Dios. Sí, nosotros dijimos en un episodio anterior que hay como dos etapas, hay como cuatro niveles divididos en dos, en la iglesia que es institucional y la iglesia que es instituida, ¿no? La institucionalizada y la instituida. Decíamos que dentro de lo que le toca a la iglesia, o sea, lo que espera el sujeto de la iglesia es que haya comodidad y se sienta aceptado y amado, ¿no? Habiendo comodidad, el sujeto sintiéndose cómodo y se sienta aceptado porque se siente amado, esas serán cosas que la iglesia le tiene que proveer al sujeto y que el sujeto estará esperando de la iglesia. Pero hay un segundo momento que es ahora lo que la iglesia espera del sujeto, ¿no? Que tiene que ver con la confrontación, con la necesidad de ser confrontados por la palabra y el Espíritu Santo, no por los convencionalismos doctrinales que responden a una época y a un tiempo determinado, a una lógica social y a una necesidad personal, porque muchas de esas doctrinas serán en contra de lo que no me gusta a mí y de la fundamentación y justificación de lo que sí me gusta a mí, ¿verdad? Pero tendrá que haber una confrontación para que pueda haber una construcción de la identidad cristiana, identidad que nos da Cristo, y estas serán cosas que se esperan, que la iglesia espera del sujeto, o sea, que el sujeto tiene que ser activo. En la primera etapa el sujeto es pasivo. Cuando nosotros hablamos de salvación, lo hablábamos en el capítulo de la justificación, de la justicia justificante, del ejercicio de justificación, nosotros decíamos que hablábamos de una postura a final de cuentas pasiva, ¿no? Porque no hacemos absolutamente nada, ni para merecerlo, ni para abonarle al ejercicio salvífico que ya hizo Cristo por nosotros. O sea, realmente ahí nosotros somos receptores de la gracia de Dios por completo. Inclusive el mantener esa gracia es también un ejercicio pasivo porque la gracia se sostiene a sí misma, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de deber cristiano, de responsabilidad cristiana, que es la libertad a la que Dios, a la que Cristo nos ha llamado, nosotros hablamos de esto de la responsabilidad de ejercer la libertad o ejercer la libertad con toda responsabilidad. Y esta idea de que entre más libertad tenemos, más responsabilidades, más responsables debemos ser, en ese sentido,
entendemos que el sujeto es activo, ¿no? Y lo que espera la iglesia como cuerpo de Cristo de nosotros, sujetos congregantes, pues implicará que tendrá que haber una confrontación y yo tendré que ser confrontado con la palabra en torno a lo que estoy viviendo, en torno a lo que estoy aprendiendo, y tendremos que dar el paso que sigue, ¿no? En el capítulo de la justificación, nosotros hablábamos que primero son los calcetines y luego los zapatos. Ambos van en el mismo lugar, no son ni la misma cosa, ni van al mismo tiempo, ¿no? Ni nos podemos poner primero el zapato y luego el calcetín, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de la segunda etapa, esta etapa de confrontación y esta etapa de construcción de la identidad a la luz de las Escrituras y con el reflejo del Espíritu Santo en nosotros o el obrar del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo ejemplificó todo esto con el deporte, ¿no? Siempre lo ejemplificó con el deporte. O muchas veces eran un contexto, el contexto judeocristiano, en el contexto del Imperio Romano, que venía del imperio, de la cultura griega o grecolatina. eh, Estamos hablando del contexto de las primeras Olimpiadas del mundo, ¿no? Con todo su énfasis en mente sana, en cuerpo sano, y había muchos atletas, vamos. Había corredores, había gimnasios, había el, estadios, ¿no? Estadios donde se iba especialmente a practicar el deporte y a que la gente los viera. Si nosotros hiciéramos una analogía con nuestro tiempo actual, hablaríamos probablemente de gimnasios, ¿no? Que están de moda, que es la forma de ejercitarse, eh, si alguien va al gimnasio es porque está convencido de que puede tener mejor salud, puede reconstruir las fibras y músculos de su cuerpo y esto le traerá en beneficio y que tendrá que haber forzosamente un esfuerzo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien está convencido de esto, pero y va al gimnasio, pero no hace ningún ejercicio? No tiene efecto, ¿no? O sea, ir al gimnasio y ejercer la libertad de decidir o decidir hacer ejercicio implica, después de esto, implica la acción, ¿no? Implica la actividad. Eh, si alguien va al gimnasio y en sus primeros días de gimnasio, sus primeras experiencias con el gimnasio, le ponen ejercicios con mucho peso que no soporten sus articulaciones y su musculatura, lo más seguro es que se lesione y ya no vuelva, ¿no? Es exactamente lo mismo en la iglesia. Si la gente va a la iglesia y únicamente se queda como sujeto pasivo, esperando que sea suficiente el hecho de ir para estar completo, implica que estará confundiendo la gracia redentora de Dios, el poder de salvación de Dios puesto en el Evangelio a través del Evangelio, estará confundiendo que se accede a él únicamente con ir a una iglesia, ¿no? Entonces podremos ver gente que igual tiene 20 años yendo a la iglesia y es gente que se puede ausentar un mes, ir 2, perderse medio año, en ese medio año ir con los católicos, recibir a los testigos de Jehová en su casa. Conozco gente que tiene mucho tiempo yendo a la iglesia y que en los periodos en que no va, creen que siguen buscando a Dios porque los testigos lo visitan y porque le ha dado oportunidad de que los testigos los testigos de Jehová le den un estudio, ¿no? Y dice uno, oye, tiene 20 años en el Evangelio, pues ya debería entender lo que está haciendo, ¿no? No, en realidad es gente que no lo ha entendido. Es gente que dice, no, pues, no venía, pero teníamos estudio. Y luego se entera uno que el estudio era de los testigos de Jehová, ¿no? O de los mormones. Y dice uno, pues, ¿qué pasa, no? Eh, es este confundir que la gracia actúa en este proceso volitivo de decidir, voy, y la gracia tiene que actuar. Ese es un misterio en torno a cómo es el plan de Dios y cómo se efectúa el poder salvador en nosotros. Pero hablando de los creyentes, los que hemos entendido y los que hemos sido salvos por la acción de Jesucristo, por la gracia y por la fe en Él, después de eso tendrá que venir un momento activo, ¿no? O sea, no puedo ir al gimnasio, meterme al gimnasio y que me digan, oye, cada vez estás más gordo y eso que vas todos los días al gimnasio. Sí, oye, tengo 3 años yendo al gimnasio y no hay resultados. Y luego van y me ven al gimnasio y ven que yo voy
a sentarme y a no hacer ningún ejercicio, porque yo supuse que era suficiente con ir al gimnasio, ¿no? O bien ir al gimnasio con mucha necesidad de ejercicio físico y que el exceso de peso y de rutina me mate. Creo que quien va al gimnasio tendrá que empezar paulatinamente, tendrá que aprender, tendrá que fortalecerse y tendrá que hacerse experto, ¿no? Sí, me hiciste acordarme de una ilustración que ponía un pastor que decía que el cristianismo es el único ambiente donde pueden pasar años y digas, yo no sé nada y nadie te diga nada. Es decir, él decía, imagínate que vas a un taller mecánico a aprender, o que dices, tú es que voy todas las tardes o dos, tres veces a la semana para estar ahí, observar y aprender. Si pasaran un año y alguien te preguntara, oye, ¿qué aprendiste en un año? Dije, nada. Pues vas, Dios, que no sirve, o no sirves tú, o no sirve a dónde vas. Y decía, imagínate si pasan 4 años y diga alguien, oye, tú que vas al mecánico desde hace 4 años, ayúdame con algo del carro. Dije, no, es que yo no sé nada, ni me preguntes. Si quieres te llevo allá con el mecánico, pero a mí no me preguntes. Cualquiera le diría, pues estás perdiendo el tiempo y no sirve de nada. Y sin embargo, en la iglesia sí pasa. Gente que dice, tiene 5 o 6 años diciendo, no, a mí ni me preguntes, yo no sé de esos temas, yo no sé nada. Si quieres te llevo a la iglesia, pero a mí no me preguntes porque yo no sé. Y ahí en la iglesia muchos no dicen nada, es como que, pues sí es lo normal. No debería ser, es decir, no deberíamos ver la iglesia como un lugar donde vamos para cumplir o sentir que soy parte de y que ya ahí me alcanza Dios simplemente por ir y nunca buscar aplicar, crecer, vivir lo que se nos dice, lo que se nos enseña, ¿no? Independientemente de la iglesia, si es una iglesia donde se predica la palabra, vas a crecer, pero no solamente por estar sentado, ir y escuchar, sino a buscar activamente el aplicarla, ¿no? Entonces, en esto que preguntaba yo al principio, Dante, y lo que decías luego con lo de el censo y todo esto, ¿cómo podríamos nosotros hoy en día ayudar para que ese número porcentual, en vez de, pues, para empezar, que creciera, ¿verdad? Pero además, hablando individualmente con aquellos que tienen familia, hijos, nietos o sobrinos, ¿qué pasos podríamos tomar para que aquellos se queden y ellos puedan también llamar a otros para que vengan y no se alejen de ir a la iglesia o de estar en el cristianismo como tal? Sí, lo que hemos venido diciendo, ¿no? En el plano de lo que es correcto dentro de los límites que el Evangelio nos traza, insisto, el ejercicio de la libertad y del libre albedrío tiene que ver con un ejercicio de responsabilidad. Y si yo soy libre en Cristo y si la Biblia me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, o sea, todo está en el orden de lo legal, pero no todo me conviene, este todo habla de un sistema de reglas establecido dentro del cristianismo, ¿verdad? Eh, este todo me es lícito no habla de que me voy a ir a hacer una limpia, de que me voy a ir con los católicos, de que me voy a comprar un amuleto. O sea, hay unos límites muy claros, ¿no? Que dentro de esos límites todo me es lícito, todo está dentro de la ley de Dios para los cristianos, ¿no? En este todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay un ejercicio de responsabilidad, hay un ejercicio ético y hay un ejercicio de ejercer, hay una posición de ejercer la libertad. Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Y con el ejemplo este del gimnasio y lo que hemos estado hablando. Tiene que haber una confrontación. Una confrontación no es una ofensa, no es una carga extra, no es una burla, no es una imposición. Una confrontación implica que la palabra que se expone y la experiencia espiritual del culto en mi vida se tiene que reflejar de tal forma que tengo que empezar a evidenciar los cambios de Dios en mi vida. Y si algo los estorba, una mala enseñanza, una mala práctica, un mal entendimiento del Evangelio, entonces tendrá que haber una confrontación más directa, ¿no? Más frontal, con respeto y con amor, pero tendrá que haber una confrontación. ¿Qué pasa en las iglesias posmodernas, en las iglesias de la experiencia, en las iglesias, en muchas, no quiero decir que en todas, en las iglesias jóvenes? ¿Qué pasa? Que hay esta necesidad de lo que el sujeto busca resarcir en la iglesia y que la iglesia es responsable de dárselo, ¿no?
la comodidad y el amor, ¿no? Eso es una responsabilidad imperativa de la iglesia, a todo mundo, con todo mundo, sí, pero después de ello tendrá que venir un momento de confrontación en la que si han pasado los años y no crezco, entonces algo está pasando en el abono que se le está poniendo a la tierra, algo está pasando en la manera de trabajar la tierra para que la semilla que se siembra no produzca, o hay espinos, o hay piedra, o hay terreno mal trabajado que no está permitiendo que la semilla del evangelio florezca. Entonces, el trabajo de labrar la tierra, de preparar la tierra, de abonar la tierra, ese es un trabajo de la iglesia. Ese es el proceso correcto y necesario de confrontación. O sea, los individuos necesitamos ser confrontados, ¿no? Ser confrontados contra la realidad bíblica. Y el Espíritu Santo obrará de manera que nosotros podamos corregir. Dice la Escritura, fierro con hierro se aguza, ¿no? Entonces, los hermanos, los cristianos, ese es nuestro deber. Los ministerios dados a la iglesia son para fortalecer el cuerpo de Cristo, para trabajar el cuerpo de Cristo, para construir la estructura dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, una iglesia que no confronta con la escritura, con disciplina amorosa como la de Dios a nosotros, con enseñanza, porque enseñar es confrontar. Oye, cuando uno le revisa la tarea a los hijos, uno tiene que decirle, esto está mal, bórralo y vuélvelo a hacer. O le doy la respuesta y no aprende, o le digo, bórralo y vuélvelo a hacer. Y si hay un error, fijarme dónde está el error y explicarle y vuélvelo a hacer. Ese es un proceso de confrontación donde el niño dice, oye, ya me cansé, oye, no quiero hacerlo, oye, mejor dime qué le pongo. Ese es un ejercicio de confrontación. Enseñar es confrontar. Entonces, una iglesia necesita enseñar, necesita tener una enseñanza centrada en la Biblia, insisto, con todo el amor y con todo el respeto que la Biblia nos marca, pero tendremos que estar confrontando y alimentando y entendiendo qué tipo de alimento es el que va necesitando la congregación, qué tipo de alimento es el que va necesitando el creyente. Y como en la metáfora del ejercicio, pues no lo pondremos a hacer sentadillas de peso muerto con 20 kilos de helado porque le van a tronar los meniscos, ¿no? Tendremos que empezar a educar y a enseñar a la gente porque a final de cuentas la iglesia está facultada con los dones del Espíritu Santo para enseñar. Sí, que para eso son, o sea, cuando la Biblia habla de los dones, es para edificación de la iglesia mismo, y la iglesia misma, que muchas veces tratamos y nos enfocamos más en los dones para mí, y para yo sentir padre, y yo para sentirme que Dios sí obra en mí, y cosas así, que se entiende, pero no debemos olvidar que principalmente los dones son dados para edificación de la iglesia misma, y eso deberíamos buscar, estar edificándonos unos a otros en amor. Así es, entonces esto en síntesis es un llamado generacional. En primer lugar, y lo hemos hecho varias veces, a la generación más grande para entender cuál cúmulo o cuál es el cúmulo de reglas innecesarias, torpes y pesadas que han puesto en el lomo de la iglesia, en la cerviz de la iglesia, que no la han hecho avanzar, que la han hecho crecer deforme, como decíamos alguna vez, un niño que es obligado a caminar antes de tiempo, que se dañará su columna, que se desviarán sus piernas, que crecerá mal porque lo pusimos a caminar antes de agatear. Entonces, ¿qué, qué cosas hemos hecho como iglesia que ha cargado a las generaciones de un peso innecesario y que es un peso que ya no tendríamos que estar imponiendo? Pero también es un llamado a la generación intermedia que se fue de la iglesia y que entiende el porqué de las normas, porque toda esta gente de mediana edad, treinta y tantos, cuarenta y tantos, que se fue de la iglesia y que regresa a una iglesia posmoderna, no les gusta, ¿eh? No les gusta porque es una generación que sigue esperando que le den un zape para poder entender, es una generación que sigue esperando que le griten para reaccionar, es una generación que sigue esperando que la amenacen, y eso lo vemos en el trabajo, en la calle, en todos lados. Es una generación que sigue esperando que la amenacen, sentirse presionada de tal forma que se ponga a trabajar. Es una generación que no sabe trabajar ni vivir de manera autónoma y tomar decisiones en las que no hay una autoridad inmediata que dicte hacia dónde. Es una generación que no sabemos vivir sin autoridad. Entonces es un llamado también a esta generación, que entendemos las normas, que vivimos en las normas y que muchos hemos superado
el trauma de las normas tan restrictivas y tan castrantes, poder ayudarle, regresar a la iglesia, entender que ahorita ya hay muchos ministerios, ya hay muchos espacios de iglesia que han entendido esto, que han estado cambiando sus formas, no las normas, las formas, que han estado cambiando las formas, porque las normas hablamos de los fundamentos bíblicos inamovibles, pero que han estado cambiando las formas y que ya hay espacios de convivencia en donde se busca a Dios sanamente y que podemos tener ahí una experiencia espiritual importante que traiga sanidad a el alma y al espíritu, inclusive a la carne, que regresen a la iglesia, o sea, que regresen a la iglesia porque no hay otro camino, pero también es un llamado a los más jóvenes, a los ministerios que son muy jóvenes y a los jóvenes que pretenden buscar una opción no religiosa para congregarse, entender que sí es importante, pero también la confrontación, la palabra es confrontación y la identidad en Cristo, esa no la podemos perder, ni siquiera la identidad cristiana, no la apariencia cristiana. La identidad cristiana no la podemos ni siquiera apostar con el mundo, ¿no? Nuestra identidad, la identidad que Cristo nos ha dado, tiene que ver con cómo somos, qué hacemos en el mundo. El que es escritor, el que es artista, el que es filósofo, el que estudia psicología, el que estudia bellas artes, y que choca todo esto contra la apariencia cristiana. Esa es la personalidad que Dios le ha dado, eso es lo que Dios ha hecho de él y su identidad. La identidad que Cristo ha puesto en ellos es sobre su apariencia, ¿no? O sea, más allá de su apariencia, ¿no? Entonces, sí es importante esto y sí hay iglesias que lo entendemos y lo reconocemos y lo aceptamos y lo vivimos, pero el llamado a los más jóvenes es a buscar la confrontación. Si están en un lugar en donde no han sido confrontados, insisto, no es que les echen las verdades en cara, no, 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 no. La confrontación se puede dar en lo personal de la habitación, cuando está uno buscando a Dios, en medio de la alabanza, en el culto, en la predicación, en lo que Dios nos hable, ¿no? A través de lo que se enseña y lo que se procura en el culto, en el ejercicio del culto, esa confrontación tendrá que darse. Y si nuestra vida no es confrontada, algo está pasando. Y si nuestra vida después de muchos años sigue igual en esa indiferencia de no pasa nada y no sé nada y yo vengo y está bien padre aquí, entonces algo está pasando. Y que cuando en la iglesia la regularidad es esta, que los hermanos, los congregantes, no pase nada, sino el simple hecho de asistir sea suficiente, entonces algo está pasando y no está habiendo la confrontación. Quiere decir que entonces no está la palabra de Dios presente. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.